Hola a todos, bienvenidos a este video, el primero de la serie de estequiometría. En él vamos a hablar de lo que son los factores estequiométricos y la manera de obtenerlos para cualquier ecuación química. Así que veamos. En primer lugar, vamos a definir lo que son los factores estequiométricos. Los factores estequiométricos son un tipo muy específico de factores de conversión, los cuales involucran sustancias participantes en una reacción química. Estos factores permiten realizar cálculos con dichas sustancias en términos tanto de cantidades iniciales como de cantidades finales. Así, por ejemplo, para una determinada reacción podemos calcular cuánto producto se obtiene a partir de una cantidad dada de reactivo, o cuánto reactivo se necesita para obtener una cantidad determinada de producto, o incluso cuánto se necesita de uno de los reactivos para reaccionar exactamente con una cantidad conocida del otro. ¿Cómo está estructurado un factor estequiométrico? Bueno, los factores estequiométricos consisten en equivalencias, las cuales se expresan como una razón matemática. Dichas equivalencias están dadas entre las cantidades de dos de las sustancias que participan en una reacción química. Dichas sustancias son generalmente un reactivo y un producto, o dos reactivos. Estas equivalencias se obtienen a partir de la ecuación balanceada que representa la reacción en cuestión. Veamos algunos ejemplos. Un primer ejemplo nos pide que obtengamos los factores estequiométricos para la reacción de síntesis del amoníaco. En esta reacción vemos que el hidrógeno reacciona con el nitrógeno y da origen al amoníaco. Entonces vamos a sacar los factores estequiométricos para dicha ecuación. En primer lugar, debemos tener la ecuación ya balanceada. En este caso está balanceada. Además, colocamos los pesos totales de cada una de las sustancias que participan. Estos pesos corresponden a la masa de cada una de las sustancias. En este caso, el hidrógeno, según la tabla periódica, pesa 1, pero como se trata de hidrógeno molecular, está formado por dos átomos, o sea, 1 por 2. En total, una molécula de hidrógeno pesa 2 gramos, pero como según la ecuación hay 3 moléculas, entonces tenemos en total 6 gramos. Para el nitrógeno, según la tabla periódica, tiene un peso de 14, pero como son 2 átomos de nitrógeno, entonces tendríamos 14 por 2, 28 gramos. Y para el amoníaco, tenemos 3 hidrógenos, cada uno pesa 1, entonces llevamos 3, más 14 del nitrógeno serían 17, pero como hay 2, entonces tenemos 17 por 2, nos da 34. Entonces, a partir de esta ecuación balanceada y con las cantidades de cada una de ellas, de las sustancias que participan, vamos a obtener los factores estequiométricos. Vamos a hacerlo teniendo en cuenta las moles, que son los coeficientes estequiométricos que están aquí, y vamos a hacerlo en gramos, que es la cantidad total de cada una de las sustancias que participan. Para ello, entonces, vamos a establecer relaciones entre pares de sustancias. En este caso, por ejemplo, los dos reactivos conformarían una pareja de sustancias, o uno de los reactivos y el producto, o el otro reactivo y el producto. Siempre vamos a hablar de parejas de sustancias. Entonces, la primera relación es la que se establece entre los dos reactivos. Entonces, para esos dos vamos a obtener los factores estequiométricos correspondientes. Entonces, de acuerdo con la ecuación, 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno, por lo que el factor nos queda de esta manera. Ahora, en forma invertida podemos decir que 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Y allí nos quedarían los factores
teniendo en cuenta las moles. Ahora miremos los gramos. Según la ecuación, 6 gramos de hidrógeno reaccionan con 28 gramos de nitrógeno, o al revés, es decir, en sentido inverso, 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. Y ahí estarían los factores estequiométricos que tienen en cuenta esta primera relación. Miremos la segunda relación que se puede obtener, que es entre el primer reactivo, el hidrógeno, y el producto, que es el amoníaco. Según la ecuación, 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco, o viceversa, 2 moles de amoníaco son producidas por 3 moles de hidrógeno. Ahora, si lo hacemos teniendo en cuenta los gramos, ¿cómo nos quedaría? Según la ecuación, 6 gramos de hidrógeno producen 34 gramos de amoníaco, o viceversa, 34 gramos de amoníaco son producidos por 6 moles de hidrógeno. Finalmente, miremos la última relación posible, que es entre el segundo reactivo, que es el nitrógeno, y el producto, que es el amoníaco. Según la ecuación, 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco, o en sentido inverso, 2 moles de amoníaco son producidas por 1 mol de nitrógeno. Si lo hacemos en gramos, nos quedaría de la siguiente manera: 28 gramos de nitrógeno producen 34 gramos de amoníaco, o viceversa, 34 gramos de amoníaco son producidos por 28 gramos de nitrógeno. Tenemos entonces las parejas de factores que resultan en cada caso. 3 parejas de factores estequiométricos que están expresados en moles y 3 parejas que están expresados en gramos. O sea que en total estamos obteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 parejas, que nos da un total de 12 factores estequiométricos. Cuando se va a resolver un ejercicio de estequiometría, lógicamente no vamos a tener que obtener todos los factores. Sencillamente lo que debemos conocer es la metodología para obtenerlos, debido a que el cálculo va a involucrar 2 sustancias. Entonces, aquí nosotros estamos sacando factores para todas las sustancias, pero como no va a involucrar sino 2, entonces siempre nos concentraremos en las sustancias que indique el problema. O sea que solamente vamos a utilizar un factor de todos los que sea posible obtener para la ecuación. Miremos un segundo ejemplo. En este ejemplo nos piden obtener los factores estequiométricos para la reacción de combustión del gas propano. En este caso, el gas propano reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Entonces vamos a sacar los factores estequiométricos para esta ecuación. En primer lugar tenemos la ecuación balanceada, ya como nos la entrega el ejercicio, y además colocamos los pesos de cada una de las sustancias, el peso total que hay de cada sustancia en la reacción. Entonces tenemos, en el caso del propano, tiene un peso molecular de 44, pero como hay 3 moles, entonces decimos que en total hay 132 gramos que corresponden a propano. El oxígeno molecular tiene un peso de 32, pero como hay 5 moles, entonces 32 por 5, 160 gramos. En el caso del dióxido de carbono, también tiene un peso de 44 gramos por mol, pero como hay 3 moles, entonces tenemos 132 gramos en total. Y el agua, que pesa 18 gramos por mol, pero por tener 4 moles, entonces nos da 72 gramos. Entonces vamos a estudiar la primera relación. En este caso sería entre los 2 reactivos, entre el propano y el oxígeno. Entonces, ¿cómo nos quedaría trabajando con moles? Según la ecuación, 3 moles de propano reaccionan con 5 moles de oxígeno.
o viceversa, 5 moles de oxígeno reaccionan con 3 moles de propano. Ahora en gramos. Según la ecuación, 132 gramos de propano reaccionan con 160 gramos de oxígeno, o viceversa, 160 gramos de oxígeno reaccionan con 132 gramos de propano. Miremos la segunda relación, que sería entre el primer reactivo, propano, y el primer producto, dióxido de carbono. Entonces nos quedarían moles de la siguiente manera: 3 moles de propano producen 3 moles de dióxido de carbono, o viceversa, 3 moles de dióxido de carbono son producidas por 3 moles de propano. Para los gramos nos quedaría de esta forma. Según la ecuación, 132 gramos de propano producen 132 gramos de dióxido de carbono, o viceversa, 132 gramos de dióxido de carbono son producidos por 132 gramos de propano. Tercera relación, entre el primer reactivo, propano, y el segundo producto, agua. Según la ecuación, 3 moles de propano producen 4 moles de agua, o viceversa, 4 moles de agua son producidas por 3 moles de propano. Ahora en gramos, 132 gramos de propano producen 72 gramos de agua, o viceversa, 72 gramos de agua son producidos por 132 gramos de propano. Cuarta relación posible, en este caso entre el segundo reactivo, oxígeno, y el primer producto, dióxido de carbono. Entonces en moles, según la ecuación, 5 moles de oxígeno producen 3 moles de dióxido de carbono, o viceversa, 3 moles de dióxido de carbono son producidas por 5 moles de oxígeno. Ahora en gramos, según la ecuación, 160 gramos de oxígeno producen 132 gramos de dióxido de carbono, o viceversa, 132 gramos de dióxido de carbono son producidos por 160 gramos de oxígeno. Ahora la última relación posible, entre el segundo reactivo y el segundo producto, es decir, entre el oxígeno y el agua. ¿Cómo nos quedaría? Según la ecuación, 5 moles de oxígeno producen 4 moles de agua, o viceversa, 4 moles de agua son producidas por 5 moles de oxígeno. ¿Y en gramos cómo sería? Pues quedaría 160 gramos de oxígeno produce 72 gramos de agua, o viceversa, 72 gramos de agua son producidos por 160 gramos de oxígeno. Tenemos entonces así todos los factores estequiométricos que es posible obtener para la ecuación que representa la combustión del propano. Como les dije con el ejemplo anterior, aunque tenemos muchos factores aquí, en el momento de aplicarlo a un ejercicio específico no hay necesidad de sacarlos todos, simplemente sacamos el que necesitemos de acuerdo a lo que ese ejercicio indique y lo sacamos dependiendo del sentido en que lo necesitemos. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Espero que les haya quedado claro el tema y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con el segundo video de la serie de estequiometría. Que estén muy bien.